Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Book Night Show, particularmente el último episodio del 2024. Les habla Jairo Morales, su host en esta oportunidad y en todas las demás oportunidades que están por venir. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. Espero además que hayan tomado agua, hayan comido adecuadamente y que hayan dormido lo necesario. Es bastante necesario en estos últimos tiempos, sobre todo porque esta semana entre Navidad y Año Nuevo de pronto se siente un solo día extendido. Es algo interesante, pero es un poco complicado si de pronto te encuentras trabajando. En fin, si eres de los que de pronto no tienen la suerte de estar descansando en casa, espero que estés bien, en serio, espero que no te lo tomes tan en serio el tema del trabajo. Relájate, trata siempre de recordar que, ok, la vida es una sola, la vida al final no es tu trabajo y básicamente es eso. Usualmente toma tiempo entender eso. La verdad, sobre todo cuando eres joven, cuando estás en tus 20s, es normal dejarse llevar por todas esas cosas. Pero no se preocupen, para eso estoy yo, para ayudarles en este camino y entender de que todo es culpa del capitalismo. Pero bueno, en este último episodio vamos a hablar de un par de cosas puntuales. Vamos a estar hablando desde los rankings de libros que he leído este 2024, que han sido exactamente 23 libros. Y además vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene para este 2025. Varias ideas ahí que estamos empezando a trabajar ya. Y pues ojalá se logre todo. Yo creo que sí. Yo creo realmente que sí, y pues vamos a estar hablando un poco también del futuro del canal, de los canales que hay, tanto de YouTube, de Instagram, de TikTok y por supuesto de The Book Night Show. Así que pónganse cómodos y cómodas y disfrutemos de este último episodio del año. Espero que estés escuchando esto entre ahora 30 o 31 de diciembre, y si es así, pues feliz año nuevo. Espero que estés bien, espero que estés tranquila o tranquilo y sobre todo espero que tengas muchísimas cosas por comer en estas horas porque va a estar interesante. Pasen, pónganse cómodos y comencemos. Bienvenidos a un episodio más de The Book Night Show. Algo muy puntual con respecto al hecho de despedir el año es como que llama mucho la atención, a veces puede generarte un poco de ansiedad porque de pronto te pones a ver lo que ha habido, lo que has hecho atrás en estos últimos 2 meses y también todo lo que no has podido hacer. Yo al menos particularmente soy una persona de que no le gusta hacer resoluciones, no le gusta hacer como que metas. Creo que también parte del hecho de que en algún momento cuando empecé a ir a terapia, y hace unos cuantos años, pues me di cuenta de que parte de mi ansiedad era justamente el detalle de querer contabilizar todo. Algo curioso, sobre todo porque como profesión he trabajado por muchos años en social media, en donde se contabiliza hasta los likes. Y por supuesto también estamos en una época en donde se contabiliza todo. Un ejemplo como el Spotify Wrapped, o el Twitch Wrapped, o el de YouTube, o inclusive los bancos te mandan como, digamos, cuántas veces has hecho transacciones y todo lo demás. En fin, estamos en una época en donde se contabiliza todo. Y es fácil dejarse llevar por todo lo que no has hecho, en verdad. Es un tema que muchas veces converso con Stephanie y tratamos de entender un poco ese detalle de, ok, me da ansiedad no haber hecho, por ejemplo, tantas transmisiones al año. Pero también entiendo de que el gran parte de la primera mitad del 2024 estuve muy ocupado escribiendo o terminando de escribir una novela para publicarla. El resto de la mitad la dediqué a leer para clubes de lectura y todo lo demás. Entonces, cuando es fácil no ver lo que has logrado, pero es muchísimo más sencillo olvidarte y ver todo aquello que te causa ansiedad. Es algo que realmente yo quería hacer mención en este episodio del podcast, particularmente en el último episodio del año, en donde justamente vamos a hablar de un contabilizador, de un ranking de los libros que he leído. Pero antes de contarles los libros que he leído, quería mencionarles justamente este detalle de que yo solamente he leído 23 libros. Y por ahí he visto videos de personas que han leído solamente 10 libros o 15 libros. Ni siquiera debería decir la palabra solamente. Han leído 10 libros, han leído 12 libros. Y se sienten mal porque claro, a veces puede que sigan a creadores de contenido que leen técnicamente muchísimos libros, 150 libros, 200 libros al año. Y se sienten mal porque no llegan a esa misma meta, sienten que no tienen la misma capacidad, qué sé yo, intelectual de poder descubrir esos libros como el resto de personas. Y a esas personas les digo de que no te preocupes. Muy posiblemente esas personas ni siquiera han disfrutado de la lectura y si lo han hecho, pues bien por ellos. Me encantaría saber qué hacen. Pero personalmente no quisiera leer de esa manera. Yo desde hace ya un par de años dejé de usar Goodreads porque
me daba cuenta que solamente veía números en los libros. Veía números, veía cuántas estrellas le pongo a esto, qué tipo de comentario inteligente puedo poner en esa reseña para que le den más likes o le den comentarios. Y la verdad es de que no me interesa. Creo por la misma naturaleza del hecho de que yo siento usualmente que prefiero guardarme las cosas que yo disfruto. Desde la música que escucho, desde los libros que escucho, desde los lugares a los que visito, de las cosas que hago con mi esposa, los momentos que para mí son, como llamamos ahora, core memories, que se generan core memories en esta vida, pues son míos. Son míos y muchas veces no me gusta compartirlos. Muy de vez en cuando les suelto a ustedes algunas joyas de libros en este podcast y realmente espero que estén escuchando, porque son libros que usualmente no recomendaría. Son libros que yo pienso que, no, descúbrelo por tu propia cuenta, porque llegó a mí en un momento en donde yo lo necesitaba. Y si de pronto te lo recomiendo a ti, es porque creo que de repente quizás lo necesites. Pero es básicamente eso. Vamos a ir ahondando un poco más en todo el tema de los libros y las contabilizaciones de fin de año y el mal que yo creo que generan. Pero antes de continuar, quiero mencionarles de que este episodio del podcast está particularmente en Spotify y Apple Podcast a nivel de audio y también en YouTube como video en Jai Morales Books. Puedes entrar ahí y puedes ver este video en donde me vas a ver con un polo gris y una gorra negra. Al fin que conseguí una gorra negra, totalmente negra, nada más. Pero bueno, vamos a estar hablando justamente ahora del ranking de libros. Por cierto, antes de continuar, en Instagram también estoy como Jai Morales Books y en TikTok también. Tengo que mencionar eso porque luego producción me dice que lo olvidé. Y no lo olvidé esta vez, sobre todo en el último episodio del año. Es bastante importante. Y entonces, como ya les comentaba, yo este año he leído 23 libros. Nada más. 23 libros, yo creo que básicamente son 2 libros por mes en estos 12 meses que han pasado del 2024. Y me siento bastante orgulloso porque, salvo unos cuantos libros, yo la mayoría los he leído por básicamente decisión propia y los he leído a mi ritmo. Y realmente me gusta. He descubierto muchas cosas, he descubierto muchos libros que a mí me han sorprendido, para ser honesto. Y sobre todo yo creo que he tenido este viaje de disfrutar de los libros, de cuestionar los libros y también, por supuesto, me di la chance en este ranking de calificarlos de regular a excelente. Las categorías que yo tengo son, por ejemplo, la más baja, regular, la que le continúa, bueno, luego muy bueno y finalmente excelente. En estas 4 categorías, lo que yo mencioné, por cierto, este video puntual mostrando las portadas y toda la dinámica están en YouTube ya actualmente, en Jai Morales Books. Acá en el podcast vamos a estar mostrándoles más que nada, les voy a decir a ustedes los libros que he leído y los que recomiendo aquí, como digamos en un top 5, si lo podemos llamar así. Pero como ya mencioné en su momento, es que para mí ningún libro ha sido malo. Usualmente no leo libros malos y no es que sea muy como que elitista. Es simplemente que tengo suerte. La verdad, las editoriales me mandan libros fantásticos, algunos amigos me recomiendan libros buenos y yo creo que particularmente no he tenido la chance de renegar, de sentir que he perdido mi tiempo en absoluto. Entonces, en las categorías de regular, bueno, muy bueno y excelente, empezamos con la categoría de regular, en donde coincidentemente hay un solo libro y es el libro, o bueno, el autor de este libro es mi autor favorito y del cual vamos a estar hablando bastante en enero del 2025, ya la próxima semana. ¡Wow! Pero lo que quiero mencionar es que la razón por la cual está aquí es porque tengo muchas dudas de la traducción. Es la primera vez que estoy hablando de esto abiertamente, porque este libro se publicó a inicios del 2024, en abril, si no me equivoco. Estamos hablando justamente del libro La ciudad y sus muros inciertos, del autor japonés Haruki Murakami. Los que siguen, los OGs que siguen este podcast, cuando antes éramos el Rincón del Escritor, sabrán que Haruki Murakami es quizás la persona que de alguna forma u otra me guió a todo este camino de ser escritor. Entonces yo creo que particularmente he leído a Haruki desde los 17 años. Ya, eso es bastante tiempo, chicos. Y pues estoy muy acostumbrado a su prosa. Estoy muy acostumbrado a sus traductores, a Gabriel Martínez, si no me equivoco, a Lourdes Porta, que fue la que empezó todo esto, y en inglés también a Philip Gabriel, a Jay Robin, quien fue quien lo descubrió. Entonces, por cierto, esos 2 últimos son traductores en inglés, ¿vale? Y pues conozco bastante la prosa de Haruki Murakami. He tenido la chance de leer algunos de sus libros en japonés. No sé japonés en absoluto, lo sé en plan de ver
Google Translate y todo lo demás por un rato, otra vez. Desde los 17 años hasta ahora tuve mucho tiempo para hacer eso. Y digamos que he disfrutado bastante de la prosa de Murakami. Tengo mis libros favoritos de Murakami. Hay un libro muy particular en español que no he leído y lo pretendo leer este verano justamente para lo que ya les contaré más adelante. Entonces, Las ciudades de humores inciertos es un libro que todo el mundo estaba muy emocionado. Había expectativa por todo lo alto. Incluso la gente de la editorial me invitó a la fiesta de lanzamiento del libro. Me enviaron el libro con una semana de anticipación para empezar a leerlo, lo cual aprecio muchísimo, la verdad, y me parece genial y espero que me lo sigan haciendo porque me encanta, sobre todo con literatura japonesa. Y, y fue genial. Realmente también tuve la chance de tener una pequeña reunión con personas, con lectores, a hablar de Haruki Murakami, recomendarles la obra y todo lo demás. Y yo creo que fue algo fascinante. Sin embargo, Las ciudades de humores inciertos es una historia, llamémosla, es realismo mágico, tal cual, más pegado a la fantasía, de alguna forma. Pero es el estilo de Haruki Murakami. Tiene todo el estilo de Murakami, lo reconoces por momentos. Ya, el tema aquí es de que habían justamente momentos en donde sentía que lo perdía, que se perdía por completo esa sensación de Murakami, esa sensación de nostalgia y melancolía y simplicidad, llamémoslo, que usualmente hay en su obra. Y usualmente pensaba que era debido a que, ok, quizás el autor ha madurado, quizás él ha dejado de escribir de esta manera, pero no fue hasta que, digamos, a mediados del año me topé con que recién se publicaba al español el libro que nosotros tenemos, bueno, perdón, recién se publicaba al inglés el libro que nosotros tenemos al español, el cual se titula Novelista como... Wait, es ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Ese es el título en español que nosotros tenemos. El título en japonés y en inglés es Novelista como profesión. A mí me encanta muchísimo ese título. No sé por qué aquí Tusquets eligió otro título, lo cual obviamente es en referencia a su libro de qué hablo cuando hablo de correr. Aquí se llama de qué hablo cuando hablo de escribir. No me gusta el título, realmente. Y es un libro que leí en su momento porque salió hace ya unos 4 años, si no me equivoco, lo leí en español y como que no me terminó de enganchar. Fue la primera vez que sentí que un libro de Murakami no me enganchaba, por más que era un ensayo, llamémoslo así, no ficción. Me parecía raro porque yo venía de leer, por supuesto, muchas veces de qué hablo cuando hablo de correr, porque es un libro de escritura que me regaló mi esposa y me parecía extraño. Entonces, leyendo Las ciudades de sus muros inciertos, noté que faltaba algo. Hasta que en julio más o menos de este año encontré la traducción de Novelista como profesión en inglés, la de Murakami, y lo leí y dije, esperen, ¿por qué estoy leyendo esto de una manera tan bella? ¿Por qué lo estoy disfrutando tanto? Yo recuerdo que este libro no lo disfruté tanto. Entonces corrí, agarré el libro en español que tenía y por supuesto, por cierto, en inglés la tenía en digital, la vi y dije, porque usualmente lo que hago es leerlos en digital primero, las primeras páginas que hay en las webs de las editoriales para leer y si me convence lo compro. Lo tenía en digital, lo tenía en físico, en español y empecé a básicamente ver, intercalar los párrafos en español, los párrafos en inglés y boy, I have news for you. Era muy diferente. Era muy diferente. Por supuesto la traducción estaba bien, se entendía lo que quería decir, pero la sensación que te hacía sentir era diferente. Y ahí fue cuando empezó, digamos, mi viaje en el tema de las traducciones de Haruki Murakami nuevamente. Y pues lo que procedió fue que me puse a ver todos los traductores de Haruki Murakami, todos los que tuvo, en qué momento cambió, y lo que me di cuenta es de que desde la muerte del comendador particularmente, siento que cambia la traducción, en donde me gustó un poco, pero la segunda parte del libro como que no tanto, y luego obviamente está de qué hablo cuando hablo de escribir, en donde ya perdí por completo eso, y luego me dieron el libro de cuento primera persona del singular y posteriormente Las ciudades y sus muros inciertos, ambos traducidos por una misma persona que yo no conocía en ningún momento. Hasta ese entonces no me fijaba en los traductores porque yo le daba por sentado que era Gabriel Martínez o Lourdes Porta y todo lo demás. En fin, espero no estar confundiéndolos, pero les prometo que en enero voy a estar haciendo más videos de esto en YouTube. Pero es básicamente este detalle de que no disfruté mucho La ciudad de sus muros inciertos. Actualmente, mientras estoy grabando este episodio, ya tenemos la edición en inglés y por supuesto la voy a pedir porque quiero leerla. Quiero leerla y comparar literalmente entre inglés y español y básicamente dar el veredicto si es que realmente este libro se queda en regular o lamentablemente va a tener que ser retirado de la lista, porque si no va a acabar en malo debido a su traducción.
Pero nuevamente, el primer libro en regular es justamente La ciudad y sus muros inciertos, de Haruki Murakami, pero debido a la traducción que sentí que perdió por completo la esencia de Haruki Murakami. Yo creo que cuando uno lee un libro ya de un autor que conoce, o autora que conoce, podemos hablar de la esencia de tal autor o de tal autora, porque va a estar ahí. Podemos notar su evolución, podemos notar que obviamente va evolucionando como autor o autora, su prosa va mejorando o va perfeccionándose, como una Victoria Schwab, por ejemplo, V.E. Schwab. Si tú lees a V.E. Schwab desde Un dueto oscuro hasta, por supuesto, Gallant, la evolución es inmensa, pero notas su voz, notas su esencia siempre. Entonces, esto es lo que pasa con los libros de Haruki Murakami, y en este caso particular sentí que se perdió eso. Pero bueno, eso es. La ciudad y sus muros inciertos es de la categoría de regular y ahora pasamos a la categoría de bueno, en donde aquí tenemos justamente 5 libros, los cuales son Amarilla de R.F. Kuang, El libro de otro lugar de Keanu Reeves y China Miéville, Cruzaré el tiempo por ti de la autora coreana Lee Kok-nim y por supuesto está Paint de otra autora coreana Lee Hee-young. Y en bueno, cerrando esta categoría, está El Pozo de la Ascensión, el libro 2 de la primera trilogía de Mistborn de Brandon Sanderson. No voy a explicar acá las razones por las cuales están estos libros, la verdad, porque para eso está el video en YouTube, pueden ir ahí. El link lo voy a dejar en la caja de descripciones para que lo puedan entrar. Y sin embargo, solamente quería explicar la parte de regular con Haruki Murakami, porque como esto es un podcast y sé que la mayoría está en Spotify o Apple Podcasts escuchándome, solamente necesitaba justificar por qué el regular de Haruki Murakami, sobre todo porque es mi autor favorito. Realmente, yo lo voy a seguir defendiendo, a pesar de las cosas que escribe y todo lo demás, pero quería mencionar este detalle. Entonces repito que en bueno está Amarilla, El libro de otro lugar, Cruzaré el tiempo por ti, Paint y El Pozo de la Ascensión. Esto nos lleva a la ya siguiente categoría, que es muy bueno. En esta categoría de muy bueno he sido bastante estricto, la verdad. ¿Por qué El Pozo de la Ascensión o, por ejemplo, Cruzaré el tiempo por ti o incluso Amarilla no están en muy bueno? Es porque ya de por sí para mí la categoría de bueno es realmente bueno. Ya son libros que yo sí voy a recomendar siempre. Me invitaron a la presentación del libro de El libro de otro lugar, de China Miéville con Keanu Reeves, y fue fantástico. Es un libro realmente brutal que recomiendo. Es complicado de leer, sí, en un principio, hasta que le agarras el ritmo a la prosa de China. Pero es un libro bueno. En los libros muy buenos, son libros que de alguna forma u otra ya de pronto empezaron a estrujarme el cerebro y a obligarme a entender mucho más la vida. Para mí esos son los libros muy buenos. Entonces empezamos con Chloe Gong y Bill Dama de la Fortuna, en donde esta es básicamente su biología, su segunda biología ambientada en Shanghai. Este libro particularmente empieza en la década del 30 y no voy a hablar más del libro porque sería hablar de spoilers de la primera biología, pero lo recomiendo muchísimo. Luego, en la misma categoría de muy bueno, están los 2 primeros libros de Mariana Palova, que es La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbath, y La Nación de las Bestias 2, Leyenda de Fuego y Plomo. Esos 2 libros para mí son lo que de alguna forma u otra me han presentado la fantasía de Latinoamérica y honestamente no me arrepiento en absoluto. Habría sido un outcome muy diferente si de pronto no leí el libro, pero muchas gracias a la gente de Océano por obligarme a leer el libro. Realmente fue fantástico cuando recibí el libro en casa y pues dije, ok, vamos a leer esto, vamos a ver qué tal. Y sí, fue muy bueno. Entonces, siguiendo la categoría de muy bueno, nos encontramos con la autora surcoreana Lee Mi-ye con su libro La Gran Tienda de los Sueños. Ya he mencionado mucho este libro y es básicamente cozy fantasy. Para mí es una historia bastante bonita. Luego le sigue Cyberpunk 2077, No hay coincidencias, escrita por Rafal Kosic. Esta es la única novela que tenemos hasta el momento, básicamente prosa, de Cyberpunk 2077. Lo demás que tenemos son cómics, son animes, por supuesto, con Edge Runners, pero esta novela ha causado bastante emoción con mucha gente. De hecho, los videos que tengo de esta novela es lo que de alguna forma u otra me ha acercado bastante a la gente del Cyberpunk y me ha mostrado que sí, debería seguir hablando de Cyberpunk. Es lo que me encanta y simplemente este año me he enfocado más en la fantasía, lo cual está perfecto, pero creo yo que ya viene el año de la ciencia ficción. Y siguiendo con ciencia ficción, justamente tenemos en muy bueno El problema de los 3 cuerpos de Cixin Liu. Esa fue mi relectura, mi primera relectura, debido al estreno de live action en Netflix, que fue en marzo, si no me equivoco. Y fue brutal. Realmente había olvidado lo fantástico que fue leer este libro allá en el 2014, 2015, en donde se sintió bastante bonito, se sintió bastante genial sentir cómo la mente se expandía y descubría lo que yo denomino ahora la ciencia ficción china contemporánea y pues es brutal, realmente.
Siguiendo en la lista, en la categoría de muy bueno, tenemos Nacidos de la Bruma, que es el primer libro de la primera era de Mistborn de Brandon Sanderson, porque lo es un muy buen libro para introducirte a la fantasía, si es que no has leído mucha fantasía hasta este momento. Y luego de eso viene Alas de Sangre de Rebeca Yarros. Un libro que ha dividido a mucha gente, un libro que también es un indicador de idiotas. Así que si ves a un hombre o alguien en general quejándose de este libro, que sí, que tiene spicy, que no, que está mal, que tiene muchos tropos, es como que aléjate de esas personas realmente. Porque la persona que realmente disfruta de la lectura no va a juzgar. Ese es el tema. Un libro puede ser malo para ti, pero ok, porque puede ser el mejor libro de alguien más. E inclusive en esta misma lista que les estoy dando, algunos de estos libros pueden no gustarte y está bien. No pasa nada, el mundo no se acaba, es tu gusto y este es el mío. Básicamente es eso. Y los dos últimos, en la categoría de libros muy buenos, está Un pasado distante, mi segunda novela. Y expliqué en el video justamente por qué lo ponía aquí, y era debido a que esta novela, Un pasado distante, es para mí una novela de verano. Es una novela que básicamente es literatura japonesa en su máximo esplendor. Porque venía muy influenciado de la prosa de Mieko Kawakami, Hiromi Kawakami, Sayaka Murata, obviamente Haruki Murakami, y pues es una historia de melancolía, de nostalgia, de recuerdos, hay café, es una historia de verano para mí, y sobre todo, como recomiendo usualmente, es un libro de aeropuerto. Y a mí me encanta mucho esa teoría de los libros de aeropuertos, libros que solamente lees en aeropuertos cuando estás de viaje, porque de pronto el mundo no se siente real, de pronto no estás en un lugar y en ningún lugar a la vez. Entonces me encanta mucho eso, y Un pasado distante, mi segunda novela, representa muchísimo de lo que yo era en algún momento y quise dejar en este libro, y es realmente interesante. Les prometo que les va a gustar. Si es que les interesa, el link lo voy a dejar en la caja de descripciones para que lo pidan en Busca Libre. Y si están en Perú, yo también tengo unos cuantos ejemplares, se los puedo mandar autografiados si es que gustan. Y cerrando esta lista de muy bueno, o esta categoría de muy bueno, tenemos El Mesías de Dune de Frank Herbert. Es básicamente el libro 2 de la primera trilogía de Dune. Este libro lo leí porque acababa de leer parte 2. Acababa de ver la parte 2 de Dune, de la película de Denis Villeneuve, y me encantó. Lo leí inclusive en la semana que acabó, de que acabábamos de ver la película en el preestreno. Es un libro fascinante y definitivamente lo voy a volver a leer este año que viene porque quiero ver qué otras capas hay. Es un libro con muchísimas capas, es un libro muy político, me encanta. Y pues El Mesías de Dune es un libro muy bueno que recomendamos siempre. Y ahora esto nos lleva a la última categoría, la cual es la categoría de excelente. Aquí los libros que recomiendo son libros que sí o sí necesitas de tener tu mundo y leerlo realmente, porque son libros que te prometo te van a encantar. El primer libro es uno de ciencia ficción. Se llama El emisario, de la autora japonesa Yoko Tawada. No voy a ahondar mucho en este libro, simplemente les diré que es un Japón que se fue al hoyo debido a problemas nucleares o problemas atmosféricos, y el tema es que se cerraron para el resto del planeta, nadie sabe qué pasa en Japón, y nos enfocamos aquí en una Japón que ha cambiado por completo. No voy a ahondar más en eso, espero con lo que les he dicho causarles ya la suficiente intriga, la verdad. Luego vamos con La Perla del Dragón de la autora Yoon-Ha Lee. Este libro es realmente increíble. Es un libro de middle grade, se le llamaría así, porque inclusive lo recomienda Rick Riordan, para que se hagan una idea. Entonces, es calidad. Y es un libro excelente, porque mezcla mucho el folclore coreano con lo que vendría a ser el futurismo. Es básicamente la humanidad ha empezado a colonizar otros sistemas solares, pero aquí nos enfocamos en una sociedad surcoreana. Hay obviamente del lado de fantasía que está el folclore coreano, y les prometo que les va a encantar. Y son 2, 3 libros. Quiero comprármelos, quiero preguntarle a la gente de Océano si ya los tienen en español para simplemente comprarlos, porque realmente me llama mucho la atención lo que continúa en estos libros. Luego vamos con Mieko Kawakami y Heaven. Esta novela, creo yo, bueno, de acuerdo a la lista que tengo aquí, fue la única novela, aparte de la de Murakami, de básicamente realismo, de ficción. Y pues Heaven es una historia fascinante. Heaven es una historia que a mí me encanta, sobre todo porque Mieko Kawakami es mi autora japonesa favorita en estos momentos. Y algo muy puntual es de que este libro lo tradujo al español Lourdes Porta, la que trajo en sus inicios a Haruki Murakami al español. Entonces explica muchísimo de la esencia a la cual yo me refería inicialmente. Luego vamos con 2 de Brandon Sanderson en la categoría de excelente que leí este año. Está por supuesto El ritmo de la guerra, el libro con el cual empecé el 2024, un libro intenso que me destruyó por completo y razón por la cual Viento y Verdad va a tener que esperar un buen tiempo hasta que lo lea, la verdad. Y luego vamos con el libro 3
de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, el cual se titula El héroe de las eras. Esta relectura, nuevamente, fue bastante increíble. Conocer más cosas del Cosmere y leer estos libros nuevamente me hace entender de que Nacidos de la Bruma es muy dentro del Cosmere una vez que entiendes todo, porque desde un inicio han estado ahí las claves y pues realmente llama mucho la atención. Ahora vamos con un siguiente libro que está en esta categoría de excelente, que es La Nación de las Bestias, Luna de Hueso. Este libro, escrito por Mariana Palova, vendría a ser el tercer libro de su saga que ella tiene. Y yo creo que este libro es excelente porque existe y tiene toda la fuerza debido a sus dos primeros libros, debido al Señor del Sabbat y Leyenda de Fuego y Plomo. Yo creo que Luna de Hueso es una historia bastante redonda, bastante intensa y que el cliffhanger en el que acaba te deja como que definitivamente el cuarto libro va a estar intenso. Entonces tengo mucho interés por ese libro. Y finalmente, cerrando esta categoría de excelente, no podía ser nada menos que Dune de Frank Herbert. Tuve la suerte de volver a leer este libro otra vez en la edición de lujo que tengo de bolsillo y otra vez fue fantástico. Leí el libro antes de ir al estreno de la película. Fuimos al estreno de la película, salí y me puse a leer el libro 2 porque era como que esto está increíble, necesito leer esto. Y pues sí, el libro 3 está haciéndose esperar, porque la última vez que lo leí recuerdo que era como que muy intenso, muy hippie. Así que espero como que de alguna forma u otra leerlo este año que viene, pero definitivamente Dune encabeza o cierra en todo caso esta categoría de excelente. Y pues ahí lo tienen. Mis 23 libros que he leído durante todo este 2024 están aquí, distribuidos desde regular hasta excelente. Pero el de Haruki Murakami, si no fuese por el tema de la traducción, definitivamente estaría en bueno, la verdad. Y como yo les digo, los libros buenos que pongo aquí en esta lista, pues no son en absolutamente regulares para nada. O sea, son libros que podrían ser muy buenos. Simplemente es que es un tema subjetivo de mi lado. Es más cómo me hacen sentir a mí ciertos libros. Y eso es. En el caso de Haruki Murakami, otra vez hago énfasis, voy a leer la traducción en inglés, que tengo entendido la traduce del japonés al inglés Philip Gabriel, uno de sus traductores de toda la vida. Voy a ver qué tal. Pero bueno, eso es la categoría de los libros que he leído este año, que yo creo que entramos a este tema, ¿no? En donde es la contabilización de las cosas. Sí, he leído 23 libros y me siento bien, la verdad. Es la primera vez en mucho tiempo que de pronto siento que los libros que he leído me han llevado a algún lugar, me han mostrado quién soy, qué es lo que quiero ser. Y está fascinante. Yo creo que si has llegado a este punto del año y estás preocupado o preocupada porque no has leído tanto o porque no estás acabando el libro que querías acabar antes de que acabe este año, es un solo libro y no pasa nada. O sea, y el año se acaba así porque hemos puesto este calendario que acaba dentro de un día, 2 días. Pero luego de eso, la vida sigue. Uno tiene que volver al trabajo, tiene que volver a los estudios, tiene que volver a hacer lo que tiene que hacer. Estoy planificando cosas, por supuesto, para enero de 2025, pero eso significa porque tengo esperanzas del futuro. Y es bastante fascinante cuando de pronto entiendes que disfrutar de tu presente también implica apreciar el futuro que se viene. Porque como yo lo veo, es que si te preocupas mucho en ese futuro, vas a olvidar por completo de tu presente. Pero cuando de pronto te enfocas más en tu día a día, te enfocas más en las personas que tienes y los disfrutas con ellas, el futuro se hace mucho más tangible con esas personas o con eso que estás haciendo. Es bastante fascinante, realmente, es algo que yo te deseo muchísimo. Espero que pronto en algún momento puedas descubrir tú eso. Y justamente esto ya nos lleva a esta parte, como hablábamos al inicio del episodio, que era el tema de contabilizar. Estamos en una época en donde se contabilizaban muchas cosas, en una época en donde de pronto sientes que no lo has logrado. Y honestamente, es fin de año. Hay que estar un poco locos para evadir el hecho de que sientes que algo se cierra, porque es psicológicamente sabes que algo se cierra, queremos llegar a todos a fin de año porque sentimos que a partir de la medianoche del 1 de enero del 2025 algo se habrá levantado de nuestros hombros y de pronto podemos empezar nuevamente, porque eso está en la naturaleza de las personas, buscar empezar otra vez. Y la verdad está bien. Algo muy puntual que yo no esperaba durante todo este 2024 era que volvería a escribir. Soy muy honesto en eso, y es que mi segunda novela, Un pasado distante, por mucho tiempo venía diciéndolo que era mi última novela que iba a escribir. La última que escribiría, porque sí, escribir es algo fascinante, pero yo lo hacía porque quería sacar algo de mí, quería sacar la nostalgia y la tristeza que tenía. Y eso hice. Logré que se publicara aquí en Perú con una editorial independiente, pues
ok, fue interesante el viaje, pero luego de eso dije, yo no voy a escribir más, y si quiero escribir será algo muy aparte de lo que estoy haciendo. Pero la verdad es de que siento de alguna manera que escribir de alguna forma me hace sentir vivo, me hace ordenar mis ideas. Lo dijo el mismo Haruki Murakami en Tokyo Blues: cuando no sé qué sentir, me pongo a escribir. Cuando no entiendo mis pensamientos, me pongo a escribir para ordenarlos. Y me pasa lo mismo. Me pasa realmente lo mismo y algo que no sé si lo comenté antes, pero es que yo tengo una libreta de notas. Yo antes, desde hace mucho tiempo, desde 2012, lo tengo bien claro, escribo con pluma y escribo en una libreta. Siempre escribía en una Moleskine, pero a mitad de la década pues arruinaron su gramaje de papel y las tintas de las plumas empezaron como que a chorrearse bastante, y a partir de ahí pues empecé a buscar papeles hasta que obviamente en nuestro viaje a Seúl, Stephanie me regaló una Midori, que es la marca de una libreta japonesa, y créanme que desde que tengo la Midori en mi vida nunca más va a haber otra libreta, honestamente. Y pues sí, entonces yo uso una libreta y tengo mis plumas, que en su principio siempre me las regalaba cada vez que escribía una novela. Entonces tengo como que 6, 7 plumas fuentes. Entonces ahí ya se hace una idea de cuántas novelas he escrito, y frente a las 2 que he publicado solamente, implica obviamente que hay que trabajar mucho para publicar algo. Y yo honestamente, Pasado al Instante para mí era la última novela. Porque luego de Pasado al Instante escribí una novela más que es así, para nada pienso publicar debido a que era la última novela en donde dije, aquí vierto todo los traumas y ya está, y se acabó, fin. Y como se dice, Sun se acabó. Pasado al Instante iba a ser esta última novela. Pero, no sé, simplemente tuve la suerte en la FIL de este año, de conocer autores y autoras, de entrevistar a Santiago Posteguillo, de entrevistar a Mónica Ojeda, a Gabriel Alemán, a Agustina Basterrica, pero particularmente la entrevista con Santiago Posteguillo, que está en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Ah, bueno, también está aquí en el podcast, en Spotify y Apple Podcast lo pueden encontrar, está más abajito. Particularmente la entrevista que tengo con él fue una entrevista que mucha gente me escribió luego. Me dijeron, nunca habían escuchado a Santiago hablar de la manera en la que lo hizo en el episodio. Porque hablamos de lo jodido que es no tener dinero y querer ser escritor. Fue algo fascinante, fue algo muy, ¿cómo lo decimos? Como que me abrió la mente, me mostró un camino que yo no había visto hasta ese momento, porque claramente, al ser latino, hemos crecido con el boom latinoamericano, con que vino Carmen Balcells y se lo llevó a todos estos buenos a París y hay que trabajar y vivir escribiendo ahí porque ella les pagaba y todo lo demás. Vale, eso fue en el siglo XX, dude. Eso fue hace muchísimo tiempo. Pero en estos tiempos de pronto es como que ya no se puede. Estamos post pandemia. Dinero no hay y es complicado para mucha gente. Si estamos en donde estamos es por privilegios que tenemos y me siento muy afortunado de estar en donde estar en esos momentos. Pero conversar con Santiago Posteguillo de esto, justamente, resumiéndolo, dijo, él eligió ser más pragmático. Eligió entender de que primero es pagarse las cosas, pagar la comida, poner dinero en la mesa para su familia y pues luego escribir. Una vez que tenía asegurado eso, se daba cuenta de que podía escribir de lo que él quería, sin pensar en qué voy a escribir para que el mercado, o qué es lo que está de moda en el mercado para escribir sobre eso. Y claro, contó muchísimo de los peligros que hay en medio de eso, ¿no? Del hecho de que, ok, voy a escribir para que me des dinero, pero el problema con eso es de que escribes para lo que es popular en esos momentos. Escribes, puedes convertirte inclusive en un ghostwriter, ahora que me pongo a pensar en eso, y no va a ser tuyo, porque lo estás haciendo por dinero solamente. Y eso es el tema. Eventualmente la escritura de alguna forma u otra es tu trabajo también. Y es así como lo tomo yo. Para mí la escritura es un segundo trabajo, porque aparte tengo un trabajo más. Pero escribir de pronto es algo genial, porque también hago contenidos aquí para ustedes. Y entonces es como que, qué curioso cómo lo veía Santiago. Y claro, él decidió seguir una vida que girara en torno a la escritura. Y es lo que hago yo también. Lo que venía haciendo durante todos mis 20s, en donde siempre el trabajo que elegía giraba alrededor de la escritura. Hasta este último año, o a raíz de la pandemia, perdí mucho ese foco, porque Un pasado al instante yo lo escribo entre el 2019 y 2020, y antes de la pandemia. Entonces, digamos que desde el 2020 hasta ahora 2025, que estamos entrando ya, no he escrito nada. Y pues es algo que, por eso decía, yo no pienso escribir más, o no quería escribir más, porque decía que ya lo había contado todo, no había nada más que contar en mi vida, pero de pronto
conversar con Santiago, conversar además con Agustina Basterrica, que básicamente me decía, mira, uno va a escribir siempre. Uno siempre va a estar ahí metido, quieras o no, puedes no escribir por largos intervalos de tiempo, pero eres escritor al final. Vas a regresar a escribir. No pasa nada si no escribes nada ahorita. El problema empieza cuando en tu mente tienes un ideal y ese ideal no se cumple. Ahí empieza la infelicidad. Cuando el objetivo que deberías tener en realidad como escritor o escritora es simplemente dejarte llevar por la vida, obviamente enfocándote en lo puntual de las cosas. Pero como escritor o escritora no vas a juzgar, vas a vivir. Y eso es muy diferente. Y es algo que me costó muchísimo aprender. Y no fue hasta ahora, hasta diciembre, que de pronto estaba atravesando una pequeña crisis existencial, estaba con los cursos que tenía de barismo y no sabía qué hacer, no estaba escribiendo, de pronto me puse a leer un poco más y dije, me acordé de lo que hablábamos con Santiago. Fue de la nada, fue un snap. Fue de pronto en donde me di cuenta, la respuesta está aquí. Creo que sí puedo hacer algo genial con todo esto. Y fue de pronto cuando empezamos a hacer más contenido con Stephanie, porque como ya saben, con Stephanie tenemos un canal que promueve la cultura coreana, la cultura surcoreana, y pues es genial. Y de pronto tengo yo lo de Jaime Morales Books, que hablo de libros y todo lo demás, pero en paralelo había dejado de escribir. Y fue cuando me di cuenta que estoy haciendo más contenido que escribir, cuando yo debería escribir y todo lo demás debería girar alrededor de esto. Y entonces fue como que, ¿qué hacemos? Y por supuesto luego estaba el hecho de crear contenidos, de libros de fantasía solamente. Libros que sí me encantaron, me gustaron, como pueden ver en el ranking, pero no hubo nada de literatura asiática, exactamente de ficción y realismo japonés. No hubo, apenas solamente estaba Mieko Kawakami con Haruki. Pero no hubo nada más. Como tampoco hubo ciencia ficción, apenas dos de ciencia ficción. Y fue cuando me detuve y me puse a pensar en donde fue que, ok, creo que esta vez voy a hacerlo a conciencia. Voy a disfrutar de los libros que necesito disfrutar porque ya se viene verano y como ya lo saben, o si no lo saben les cuento, novedades. Y es que para mí el verano es una época en donde me aíslo en mí mismo y es en donde escribo usualmente novelas. ¿Ya? Sí, eso. Entonces ya viene verano, ya estamos en verano aquí en esta parte del hemisferio y es en donde escribo novelas porque para mí todos mis libros van a ser libros de verano, creo yo. Entonces, sí, y empecé a escribir sin querer. Me senté de pronto, agarré la historia que tenía, que se me ocurrió cuando estábamos en Seúl en el 2018, una historia que tiene muchos años en mi mente, que he ido anotando, he buscado las libretas, ideas, frases, títulos, y de pronto había un título en una de la parte uno del libro, que era una pregunta, y me quedé pensando, y en mis audífonos sonaba lluvia, había truenos y relámpagos, y encima había prendido el ventilador, entonces de pronto fue como un core memory otra vez, y tenía una Coca-Cola helada, que por cierto en verano me encanta mucho a mí cuando escribo ponerme una Coca-Cola helada, una Coca-Cola con hielo, y ahí, bueno, luego tomo agua, ¿no? Pero de pronto este momento, esta situación, es este pequeño mundo que se generó conmigo abriendo una libreta, leyendo una pregunta que había puesto en el 2018 cuando estaba en Seúl, me cambió por completo la vida. Otra vez. Me dijo, creo que es momento de escribir una nueva novela. Y posiblemente esa sea la tercera novela que escribas. Perdón, que publiques. Y pues fue así como empezó. Y la pregunta era una pregunta que se las dejo a ustedes. Que decía, ¿qué necesita un corazón cuando siente demasiado? Y ahora entramos a esta sección que le encanta a mucha gente. Noticias Expreso viene auspiciado por Solaris Coffee Co. El café de especialidad que tiene Stephanie, bueno, que tenemos junto a Stephanie, es un café de especialidad que pueden escribirnos por Instagram a Solaris Coffee Co. El link lo voy a dejar en la caja de descripciones para que nos pidan. Es café de especialidad para que lo disfruten en donde sea que se encuentren. Y pues en este segmento, las noticias que tenemos son con respecto a Cyberpunk, que ya lo habíamos mencionado en un principio, pero no en su totalidad. Y era básicamente que se ha anunciado que en el 2025 vamos a tener justamente nuevos mangas de Cyberpunk 2077, pero exactamente ambientados en Edge Runners. Vamos a ver la historia de Rebecca, realmente interesante, justo antes de que ellos conozcan o que se unan al equipo de main que tenemos en la serie del anime. Realmente llama la atención, mucha gente estaba celebrando esto debido a que Rebecca es uno de los personajes bastante más queridos, luego de Lucy y David, por supuesto, y particularmente a mí me encanta.
Y realmente yo creo que es hora, al menos este 2025, vamos a dedicarnos a coleccionar los cómics y los mangas que hay de Cyberpunk, porque no los he leído todos aún. Y estoy esperando que el Omnibus ya llegue aquí a Perú para comprármelo. En cuanto a el Omnibus me refiero al compilado de cómics de Dark Horse Comics que ha sacado de Cyberpunk 2077. Y cuando lo tengamos vamos a estar hablando de esos porque la historia definitivamente va a ser genial. Y la siguiente noticia que tenemos es una que con respecto al canal. Y es que exactamente con High Morales Books vamos a estar, como ya se pueden imaginar, vamos a estar dedicándonos un poco más a la literatura asiática durante todo este 2025 y también a la ciencia ficción. Particularmente para mí el verano es muy de literatura japonesa. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es algo que sin querer se estableció en mi vida desde que tengo 17 años. Y yo creo que es momento de establecérselas a ustedes también. Así que prepárense de que durante enero hasta marzo más o menos vamos a tener justamente literatura japonesa. Y obviamente se va a estar mezclando un poco con la ciencia ficción, porque para que no sea tan todo seguido, pero ustedes entienden. Y otra cosa muy puntual también que quería mencionar aquí en el segmento de Noticias de Expreso, porque es una noticia para ustedes, es que sí, el contenido en su mayoría en Instagram y quizás en TikTok va a bajar un poquito, sobre todo en Instagram va a bajar un poco porque quiero volver a las fotos en Instagram. Sucede que estoy escribiendo una nueva novela, esa es otra noticia. Entonces esta novela en particular me está costando porque he estado 4 años sin escribir. Y pues es bastante curioso. Porque supuestamente este año trabajé en el edit de mi novela que se publicó de pasado al instante, pero claro, eso no es escribir, eso es trabajar en un edit de algo que escribiste hace bastante tiempo y no cuenta, no es lo mismo. Entonces estoy escribiendo una nueva novela ahora, estoy aprendiendo a escribir otra vez, cada novela es diferente. Y he conversando con Stephanie, que a su vez es mi esposa y mi productora, para todo lo que hacemos, es pues básicamente que voy a darle más prioridad a la escritura este año. Este 2025 yo debería salir con una novela nueva para ustedes. ¿De qué va a tratar? No les puedo contar ahora, les puedo decir que sí va a estar ambientada en Corea del Sur, porque es básicamente eso. Nos encanta Corea del Sur, me fascinó, me conquistó por completo y ya está. ¿Va a ser ciencia ficción, como me pedían algunos en la presentación del libro de pasado al instante? No lo sé aún, realmente. Sucede que para mí la ciencia ficción no es una ciencia ficción dura como Cixin Liu. Es más, un realismo con toques de tecnología y ya está. Pero vamos a ir viendo un poco cómo va evolucionando su escritura. Apenas voy en el primer borrador, así que no puedo hablar mucho de eso. Igual cuéntenme en los comentarios si les interesa que les dé updates o novedades de cómo va la escritura de esta novela. Si es que les interesa o simplemente anuncio cuando yo lo haya acabado o quizás tenga contrato con alguna editorial. Básicamente eso. Esa es la noticia que quería mencionar, de que este año los contenidos en Instagram sobre todo van a bajar un poquito. Creo que yo más video, o sea, voy a subir fotos, voy a seguir leyendo mucho, voy a seguir hablando y teniendo interacciones con ustedes, por supuesto. Pero es que simplemente voy a enfocarme más en los videos de YouTube y sobre todo en Twitch. Voy a estar haciendo transmisiones en Twitch, quiero jugar videojuegos, me relaja mucho, sobre todo cuando escribo. La verdad, esto es algo que creo que nunca lo he comentado, pero me encantan mucho los videojuegos indies. Me encanta sentarme, jugar y narrar lo que estoy viendo y pues eso. Y quizás acabé jugando Phantom Liberty al fin, que no lo he jugado todavía y mucha gente me estaba criticando por eso en TikTok. Pero bueno, eso es. Vamos a estar haciendo más contenidos en Twitch y muchos videos en YouTube, ¿vale? Así que pueden seguirme ahí como High Morales Books. En fin, como se pueden dar cuenta, este 2025 está cargado de mucho contenido, pero también contenido enfocado en solamente ciertos canales para no perder el foco, porque recuerden que yo necesito escribir. Es como que sí, he estado mucho tiempo sin escribir y ahora que lo estoy volviendo a hacer siento que me siento tranquilo, me siento ligero, me siento bien y pues eso sería en cuanto a las noticias de Expreso. Y ahí lo tienen, cuéntenme igual en los comentarios cuál es su noticia favorita y conversemos ahí. Si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcasts, pues recuerda también que puedes calificar estos podcasts para que más gente esté enterada de este podcast de The Book Night Show. Y en Spotify puedes dejar comentarios. Deja tus comentarios y cuéntame qué opinas de estas noticias o qué opinas del episodio en general. Eso sería todo en este episodio de The Book Night Show, el último episodio del año. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado a lo largo de este año episodios que les ayudaron, que les cautivaron, que les motivaron a leer o les motivaron a escribir o les motivaron inclusive a hacer arte. Al fin y al cabo, la escritura inspira no solamente a escribir, sino también a vivir la vida, que puede que estés
evitando por miedo. En fin, se viene un nuevo año, realmente, considerando que este es el último episodio y considerando que escuchas esto ahora 30, que estoy grabando esto temprano en la mañana, o 31, o no importa la fecha que sea, inclusive si es 2025 ya, te deseo lo mejor. Te deseo un gran año, te deseo un año lleno de bendiciones, de estabilidad, todas las estabilidades posibles, financieras, económicas, emocionales, todas. Y te deseo sobre todo historias que te ayuden, historias que te inspiren, y te deseo sobre todo mucho amor, que es muy importante, bastante importante, honestamente, en estos tiempos. También quiero aprovechar en darte las gracias por estar aquí, si has llegado hasta esta parte del episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar The Book Night Show, gracias por escucharme a mí hablar de libros y de mis pensamientos y solamente eso durante varios minutos, durante muchos episodios. De verdad significa bastante para mí y prometo hacer más contenidos. Inclusive este año hay muchas más cosas que obviamente no puedo decir porque NDAs, pero van a haber cosas, se vienen cositas básicamente, y sí, yo estoy muy emocionado porque es la primera vez que lo digo abiertamente al público, que no sea mi esposa, que pues estoy escribiendo una novela y voy a dejar de hacer mucho contenido porque voy a escribir bastante. Entonces, igual no se preocupen. Van a ver, los podcasts van a seguir habiendo todas las semanas. Posiblemente los fines de semana, ya no solo los viernes, porque por temas de tiempo y de orden, la verdad. Así que posiblemente el episodio del podcast lo escuchen usualmente o los sábados o los domingos, pero voy a tratar igual de llegar los viernes, pero es básicamente en ese rango. Una vez que define bien los días, lo voy a hacer más público. En Twitch voy a estar hablando más de novedades, voy a estar hablando obviamente de videojuegos, jugando videojuegos ahí, y por supuesto de novedades literarias, cosas que les puedan interesar a ustedes, pero también en YouTube van a ver algunos videos de reacciones de libros, de reseñas y algunas cosas de video ensayos que quiero hacer, que estoy trabajando en eso, y eso sería todo. Por favor, recuerda dormir bien, tomar agua y comer a tus horas. Es necesario para seguir creando historias o creando arte y sobre todo para seguir leyendo libros. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido un episodio más de The Book Night Show. Hasta la próxima, nerds, y feliz año. Nos vemos.